Con demasiada frecuencia solemos escuchar a muchas personas lamentándose por sus problemas y refiriendo casi con resignación que Dios no los escucha, o incluso peor, que los ignora. Esta sensación puede ser incluso desesperante para personas que están viviendo grandes calamidades o padeciendo momentos difíciles a nivel personal, laboral o familiar. Esta queja o protesta colectiva que muchos elevan hacia el cielo y que invade el imaginario colectivo de mucha gente, genera que muchas personas, incluso fieles devotos, poco a poco empiecen a alejarse de la fe, caigan en tibieza espiritual y pierdan toda noción de esperanza y necesidad de interlocución con el Creador. Toda esta situación nos invita a preguntarnos si realmente Dios no nos escucha o si por el contrario somos nosotros los que no sabemos cómo elevar una plegaria idónea que reúna los mínimos requisitos para ser escuchada. No obstante, la verdadera razón por la que no nos sentimos escuchados por Dios no estriba en la falta de misericordia suya, sino en el desconocimiento que tenemos nosotros de los interruptores de interacción espiritual que necesitamos accionar al momento de expresar nuestras necesidades. ¿Acaso al momento de pedirle cosas a Dios tenemos en cuenta variables como la gracia espiritual, el umbral de nuestros méritos, la visión beatificante, las relaciones de preponderancia entre los conceptos de justicia y misericordia? ¿Acaso nos hemos preguntado si además de la intención, también estamos potenciando la combustión de nuestra solicitud a través de prácticas como el ayuno o la penitencia? Y asimismo, ¿acaso sabemos con certeza si nuestro bloqueo espiritual se debe a la falta de fe o a causas externas de origen preternatural, como maleficios, asignaciones de espíritus de ruina, muerte o enfermedad, casos de maldiciones intergeneracionales o acciones de personas instrumentalizadas por el maligno? A continuación, en el contenido de este video, les compartiré las claves a tener en cuenta para propiciar una verdadera sintonía con Dios, teniendo en cuenta todas estas variables. Todo esto a la luz de revelaciones teológicas, mariofanías, testimonios y casos muy reveladores, que si ponemos en práctica, nos permitirán lograr una verdadera dialéctica con el cielo, para romper toda atadura espiritual y empezar a recibir las respuestas que tanto esperamos. Un aspecto que la gran mayoría de personas ignora al momento de pedirle algo a Dios y que es determinante para la consecución de cualquier solicitud espiritual es la gracia santificante. Cuando no estamos en gracia espiritual, estamos desprovistos de la gracia santificante, que es el don gratuito que Dios nos da al infundir en nuestra alma el Espíritu Santo para curarla del pecado y santificarla. Recordemos que la gracia santificante la recibimos por vez primera al momento del bautismo, ya que por defecto venimos al mundo con la herida del pecado original. Y luego, en caso de perder la gracia santificante a causa del pecado mortal, podemos recuperarla a través del sacramento de la reconciliación, popularmente conocido como la confesión. Muchas veces oramos, pero nuestra oración no pasa del techo a causa del pecado. Nuestra alma, al no estar en gracia, no reúne las condiciones mínimas para entrar en sintonía con Dios. Recordemos que el cielo es la suma de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Por lo tanto, si nuestra alma está manchada por el pecado, no va a poder acceder a esa fuente ilimitada de gracia y misericordia que es Dios. Debemos dignificar a Dios y acercarnos a Él con un corazón puro y limpio. La Virgen María de Medjugorje, por ejemplo, ha pedido a la humanidad a través de los videntes que todos nos confesemos al menos una vez al mes. La Reina de la Paz ha dicho reiteradamente que no hay nadie en el mundo que no necesite al menos una confesión mensual. Cuando recibimos la absolución del sacerdote luego de una confesión, nuestra alma se restaura y es purificada por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este estado de gracia que adquirimos en ese momento, además de generarnos una sensación de paz indescriptible, nos permite predisponer nuestra alma hacia un encuentro personal con Dios a través de la oración.
Otro aspecto ineludible que debemos tener muy presente al momento de orar es tener una firme intención en nuestra petición. Pero no se trata de una intención simplemente verbal o mental, tampoco se trata de declarar explícitamente lo que queremos conseguir, creyendo en que si declaramos tal cosa en voz alta, entonces Dios la escucha. En el ámbito de la oración, el concepto de intención está más relacionado con una convicción interna que con una solicitud externa. Es por eso que la Virgen María de Medjugorje nos ha hablado tan insistentemente de la oración con el corazón, un concepto realmente revelador si analizamos y comprendemos sus alcances y motivaciones. La oración con el corazón es una expresión utilizada recurrentemente por la Virgen de Medjugorje, especialmente a través del testimonio de Yelena Vasili, conocida como la séptima vidente de Medjugorje. Yelena particularmente aborda este argumento y lo explica refiriendo que se trata de una oración totalmente inmersiva, en la que la intención y la acción son una misma cosa. Yelena refiere que la oración es un acto serio y con criterios y no debe tomarse a la ligera. De hecho, durante un testimonio suyo del año 85, refirió lo siguiente: debemos aprender a hablar con Dios en la oración, es decir, a meditar. También debemos saber llorar en la oración. La oración no es una broma, es concentrarnos con Dios. Debemos prestarle más atención a Él que a los hombres. En la oración necesitamos ver más claramente la vida, cómo debemos vivir nuestra situación concreta. La oración es una cosa muy seria, es un contacto con Dios. En concreto, al momento de orar y expresar nuestra intención con el corazón, debemos querer hacerlo, eso determina nuestra voluntad de acción, y también debemos aprender a hacerlo, esto favorece nuestra aproximación a Dios. También hay que tener presente que muchas veces no sabemos cómo aproximarnos a Dios al sentirnos tan insignificantes e intrascendentes para Él que nos sumergimos en una suerte de desesperanza a partir de nuestra poquedad humana y asumimos que Él no nos escuchará. En este tipo de casos también es válido y muy importante acudir a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, mediadora e intercesora de todas las causas. Ella también conoce nuestro corazón y conoce cómo poner nuestras intenciones en el sagrado ofertorio de sus manos intercesoras para elevarlas hasta su Hijo Jesús. La Santísima Virgen María es la llena de gracia, es la perfecta vinculación con la Santísima Trinidad. Ella es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. No hay súplica o intención que ella ignore o no escuche. Otro aspecto trascendental y determinante al momento de orar y pedirle algo a Dios es saber potenciar esa intención con acciones que refrenden nuestra fe. Muchas veces solo nos enfocamos en pedir y solicitar, pero muy pocas veces nos preguntamos qué estamos dispuestos a hacer para obtener eso que anhelamos. Es en este punto donde los ejercicios espirituales como el ayuno y la penitencia adquieren un papel preponderante, toda vez que se erigen como una suerte de combustible espiritual que favorece los procesos de intercesión divina. Por ejemplo, en Medjugorje, la Virgen María nos ha inculcado que el ayuno a pan y agua ofrecido correctamente puede alcanzar cualquier intención que tengamos, incluso es tan poderoso que hasta puede transgredir las leyes de la naturaleza. Obviamente hace referencia al concepto de lo sobrenatural, que es la acción directa de Dios aquí en la tierra y que no está limitada por las leyes o principios que determinan el cauce natural de las cosas. A este propósito, el 21 de julio del año 82, la Virgen de Medjugorje dejó el siguiente mensaje: Queridos hijos, los invito a orar y ayunar por la paz mundial. Ustedes han olvidado que con la oración y el ayuno pueden evitar guerras e incluso suspender las leyes naturales. El mejor ayuno es el de pan y agua. Todos, excepto los enfermos, deben ayunar. La limosna y las obras de caridad no pueden sustituir al ayuno.
Cuando nosotros oramos con el corazón y expresamos una firme intención a Dios, muchas veces necesitamos ofrecer mortificación o ayuno para potenciar nuestro compromiso de fe y de esta manera disponer de una mayor gracia espiritual por parte de Dios. El ayuno es la fuerza espiritual que nos permite enfocar nuestras intenciones y alcanzarlas a través de la gracia. Es realmente el ejercicio espiritual que nos permite aumentar nuestra cobertura en el cielo. Otro aspecto que muchos ignoran al momento de elevar una plegaria al cielo son las relaciones de preponderancia que hay entre los conceptos de justicia y misericordia. Es cierto que Dios es un ser misericordioso y nos ha creado a su imagen y semejanza, por lo cual tenemos una vinculación filial con Él. No obstante, su principio de justicia prima ante cualquier cosa. En el ámbito espiritual, la proporción entre la misericordia y la justicia siempre va a ponderar lo justo antes que cualquier merecimiento. Si nosotros tenemos cuentas pendientes con Dios como pecados sin confesar, vicios que reparar o actitudes que no sean virtuosas ante los ojos de Dios, realmente estaremos en una condición limitante en el ámbito espiritual que puede tener repercusiones en el ámbito físico y humano, y suponen una forma de estancamiento de fe. Si no somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, no podemos solicitar misericordia, ignorando la justicia que Dios siempre nos va a exigir. Un caso puntual de esto podemos evidenciarlo en situaciones como por ejemplo una pareja que pudiendo casarse y vivir dentro del sacramento del matrimonio, prefiere seguir viviendo en unión libre y seguir con una vida secular desprovista de la gracia de Dios. Este tipo de hogares son susceptibles de vivir en constante desaveniencia y rodeados de problemas, dificultades y peor aún, al estar desprovistos de la gracia de Dios, verán las consecuencias plasmadas en sus hijos y generaciones venideras. Para ser merecedores de la misericordia de Dios, primero hay que dignificar su sentido de justicia, obedeciéndole. No podemos ser tibios en nuestras decisiones de fe, debemos actuar en consecuencia de lo que Él como Padre y Creador nos ha inculcado a través de su palabra. Una de las razones principales por las cuales la contaminación espiritual se ha difundido tanto en los últimos años es por las ideologías neopaganistas que se vienen preconizando desde el modernismo materialista que ha invadido el imaginario colectivo de las personas alrededor de todo el mundo. Conceptos como el relativismo moral, el eclecticismo religioso, la indeterminación de credos, el auge de la nueva era, la era de los más media al servicio de prácticas ocultistas como la quiromancia, cartomancia, la astrología, el mindfulness y el espiritismo, han calado tan profundo en el seno de los hogares que muchas personas ya han empezado a naturalizar este tipo de prácticas como parte de su cotidianidad y por lo tanto las vinculan a su estilo de vida. Lamentablemente hay muchos cristianos que aun creyendo en Dios también se abren a prácticas de corte paganista como la astrología o las sesiones espiritistas. El mundo se ha convertido en un supermercado espiritual en el cual cada quien cree tener la libertad de apropiarse de cualquier creencia y sincretizarla con sus propias convicciones y motivaciones. El resultado de estas aberraciones siempre va a ser la contaminación espiritual, en la cual incurrimos muchas veces por nuestra propia iniciativa e ignorancia. Y todo esto tarde o temprano nos terminará motivando a profundizar más en el ocultismo, la magia, la brujería y los encantamientos. Como primicia hay que decir que no existen categorías de la brujería o la magia que no estén intermediadas por un mismo ser, el demonio. Por lo tanto, hablar de magia negra como acción de dañar y magia blanca como acción benéfica para contrarrestar el mal es una total falsedad, ya que siempre se invocan espíritus oscuros para la ejecución de estas prácticas. Asimismo, utilizar eufemismos como magia roja para referirse a los encantamientos y hechizos sentimentales o magia verde para identificar prácticas exotéricas relacionadas con la botánica es un despropósito en términos prácticos. Debemos saber que todo aquello que está tipificado en Deuteronomio como se habla claramente en este libro,
al referir adivinación, encantamiento, espiritismo, sortilegios y ocultismo, todo esto hace parte de una total abominación. Si nosotros queremos un verdadero diálogo e interacción con Dios, o aspiramos a que nuestras peticiones sean atendidas y escuchadas, primero debemos revisar que no le hayamos abierto puertas al enemigo a través de estas prácticas, y en caso de haberlo hecho, es imperativo acudir al sacramento de la reconciliación para confesar estas faltas tan graves. Por último, uno de los aspectos más influyentes en la vida de las personas y que atenta contra su bienestar físico, mental, emocional y espiritual es el tema de las insidias del demonio a través de todas las variantes funcionales del maleficio. Maleficar a una persona significa atentar contra su integridad haciendo uso de prácticas oscuras que trámite espíritus malignos tienen un impacto real y tangible en la vida de los afectados. Las formas más comunes de maleficio que encontramos son por encargo, es decir, una persona que tiene la intención de dañar a otra y busca un brujo o hechicero para consolidar un ataque espiritual. Un dato que pocas personas conocen de esta relación contractual entre el brujo y el cliente es que normalmente el hechicero no acepta inmediatamente el encargo, sino que le dice a su cliente que debe consultar el encargo con sus espíritus a ver si es procedente o no. Y esto en el fondo se debe a lo siguiente. Lo que ocurre es que el brujo y sus demonios saben muy bien que una persona que está en gracia espiritual está revestida por una suerte de escudo divino impenetrable, y por lo tanto no es conveniente hacerle un maleficio, ya que podría generarse un efecto boomerang o rebote hacia el brujo o el cliente que hizo el encargo, poniendo a riesgo su integridad. Pero si por el contrario el brujo al consultar sus entidades espirituales nota que esa persona a la que quieren echarle el maleficio no está en gracia de Dios y tiene muchas puertas abiertas espiritualmente hablando, entonces procede a aceptar el encargo y hacer el trabajo. Dentro de las variantes funcionales de maleficio, encontramos principalmente tres formas particulares: maleficios con asignación de espíritus de ruina, enfermedad o muerte. Estos tienen intenciones y propósitos muy específicos y los realizan a través de dos modalidades principalmente. Por un lado puede darse a través de un objeto ingerido que previamente fue maleficado, y por otro lado también puede realizarse a través de un altar o entierro que posee elementos simbólicos de la víctima y que suelen ocultarse cerca a su propiedad, en el jardín, el patio de su casa u otro espacio físico como azulejos de la cocina, la almohada, etc. Ambas formas de maleficio son altamente eficaces, especialmente si la persona que lo recibe no está en gracia o carece de fortaleza espiritual. Muchas veces Dios permite que el maleficio lo reciba algún animal o mascota de la casa o incluso alguna planta para que sirva de alerta en esa familia y busquen la conversión. Lo cierto es que si una persona ha sido víctima de maleficio y está padeciendo algún tipo de actividad extraordinaria del demonio, como influencia, vejación, infestación o incluso posesión, va a necesitar sanación interior para eventualmente acceder a la liberación, y para esto deberá acercarse a Dios y frecuentar los sacramentos. Si bien haber recibido un maleficio no nos impide orar ni pedirle misericordia a Dios, sí suele convertirse en una prueba de fe muy grande, que muy pocas personas están dispuestas a afrontar. Muchos, en vez de acercarse más a Dios, lo que hacen es remitirse a brujos y hechiceros para que les brinde una contra o resguardo que les anule la acción de ese maleficio. Lo que no saben es que el nuevo espíritu que les asignará este hechicero comportará consecuencias mucho más graves a corto plazo, con el agravante de que esta vez esa misma persona quiso consentir la entrada del maligno a su vida a través de ese encargo. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.